el entusiasmo del emprendedor debe guiarse primero por la información. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el recurso suficiente para reponerse de una mala decisión de mercado, de abrir un negocio con un concepto erróneo. El emprendedor tiene que recoger la mayor cantidad de información que pueda para tomar una decisión más acertada y poder eficientar su poco recurso que tiene. Hola Carlos, ¿cómo Pamela, está? Mucho gusto. Igualmente, bienvenido. Gracias. Pase adelante. ¿Cómo ha estado? Muy bien, todo bien. Vamos a quitarnos esta y colocarla por acá. Gracias. Qué bueno, Carlos Argeñal, Marketing Total. Encantado de atender esta invitación, muy honrado. Realmente es una ocasión muy especial. Vivimos tiempos muy particulares y donde han habido tantos términos diferentes, tantas cosas nuevas y tanta discusión sobre qué pasa, qué va a pasar y qué es lo que hay que hacer. Me encanta tener la oportunidad de conversar y entender un poco y ayudar a entender a todo el mundo qué va a pasar, cómo vamos a ver el mercado. Vamos a hablar en esta conversación de tendencias de negocios, pero yo tengo una pregunta, porque usted sacó un estudio que tiene que ver con algo de la televisión, anuncios en televisión y que la gente no era tan feliz. Efectivamente. ¿Cómo es esto? Porque también vivimos en el mundo de la televisión, de este negocio. Claro que sí. Dentro de los diferentes métodos que trabajamos en la parte de investigación de mercados con Marketing Total, tenemos una unidad de estudios de neurociencias. ¿Cuál fue el objetivo de esto? Recordemos que hace un año todos estábamos encerrados, había una gran incertidumbre y no sabíamos qué iba a pasar. Todo el mundo pensaba que iba a ser un periodo corto, un periodo largo, había una gran incertidumbre al respecto. Los anunciantes comenzaron a lanzar sus mensajes con diferente contenido al tradicional que se había venido sacando. Obviamente venía una etapa estacional que es el verano y ya todas las empresas y todas las marcas ya traen su guión que van a lanzar en cada época. Obviamente esto rompió completamente todo ese esquema y nosotros con nuestros estudios de neurociencias comenzamos a medir cuál era la reacción humana ante todos esos diferentes mensajes que estaban saliendo en ese momento. Y realmente estábamos todos encerrados. Eso fue alrededor de mayo, que fue el punto más crítico cuando no había salidas, solo salíamos una vez cada 15 días. Y descubrimos cosas bien interesantes. La gente sonreía menos. La gente estaba emocionalmente neutra, no reaccionaba. Y también encontramos que habían escenas puntuales de cierto tipo de anuncios que eran los que sí disparaban la emoción, la activación emocional del consumidor. ¿Y cuáles eran esos anuncios? ¿O los mensajes? Esas escenas tenían que ver con gente reunida, con playa, con diversión. Entonces, contrastaba bastante con el momento donde todo el mundo se sentía solo, abrumado por toda la incertidumbre. Excelente. Entonces todas las estrategias deberían ir enfocadas, o en ese momento pues sus clientes enfocar todas esas estrategias para tener ese tipo de mensajes, esos contenidos en los anuncios. Sí, claro que sí, porque no es lo mismo diseñar y tener la arquitectura de un mensaje cuando el estado emocional es normal, es conocido por todos, que cuando estamos en una etapa inédita para toda la humanidad, para todo el consumidor. Entonces sí había que estar monitoreando un poco ese tema emocional y no desperdiciar esa oportunidad de un mensaje que no llegara o que cayera en vacío. Qué interesante es cómo se conecta la mente, el corazón y las acciones. Nosotros como seres racionales pensamos que todas las decisiones nuestras y todas nuestras actitudes se maquinan y se razonan. Eso solo es el 30% en realidad. El 70% respondemos por nuestro cerebro reptiliano, que es el que nos dice, si hay fuego, corre, si tengo sed, bebo, no lo pensamos. Entonces, ese tipo de reacciones emocionales son las que siguen dominándonos y eso hay que reconocerlo. Sí, nosotros creemos que a través de la razón estamos
como equilibrando o manejando las situaciones internas, pero en realidad no es así. No, definitivamente. Siempre hay una parte de racionalidad, pero toda la base viene de ese cerebro primitivo que todos tenemos y que sigue dominando nuestras conductas y nuestros hábitos. Por más que queramos que sea diferente, digamos, en algún momento. Yo envío porque yo mando la razón, pero no es así. No, no es así. O sea, definitivamente tenemos esa parte de nuestros ancestros y por más civilizados y tecnológicos que seamos, siempre hay una parte inconsciente que domina mucho nuestra conducta. Y eso es lo interesante de ser humano. Eso es lo interesante, lo que nos hace realmente especiales. No por sobre las demás especies, porque yo siempre respeto mucho eso. ¿Qué pasaría si nosotros no valoráramos a las plantas, digámoslo así? Sí, sin las plantas no podríamos respirar. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema, definitivamente. Hoy quisiera hablar con usted por ser experto en esto, pero ¿cuáles son las tendencias? Hablemos de negocios, pero las tendencias en los negocios hoy, Carlos. Algo que sí me encanta la oportunidad de hablar ha sido, salgámonos un poco del ámbito corporativo, de las marcas grandes, de las marcas globales, y pasémonos un poco al tema del mediano, del pequeño. Exacto. Que ha habido tanto emprendimiento, ha salido tanto negocio nuevo, tanto al aire. Y que obviamente hay una línea de pensamiento que el delivery, que la venta online, y obviamente eso han sido factores, el confinamiento, lo que ha favorecido toda esa modalidad comercial. Pero también está siempre la parte cara a cara, la venta detrás del counter, la experiencia humana. Y es algo interesante porque indistintamente de los rangos de edad, la gente siempre quiere una experiencia de compra, una experiencia de tocar, una experiencia de ver, una experiencia de sentir. De todos los sentidos, pero abiertos, dispuestos a oler, el tacto. Así es. Quiere manipular el producto. Y aparte es la experiencia social, somos sociales, estamos diseñados para conversar, relacionarnos, tener contacto, ver en vivo las cosas. Entonces esa parte sí ha generado toda una ola de pensamiento que ahora todo tiene que ser virtual y en línea. Sí, hay cosas que llegaron para quedarse, pero en el caso de este segmento de nuevos emprendedores, sí es importante entender que es un deber, es un primer mandamiento. Conocer el consumidor, establecer su línea de pensamiento, su estrategia, su marketing estratégico. Hay que comenzar por ahí, porque ha salido tanta información y tanto contenido que dice cómo promocionarse aquí, cómo llegarle a los clientes, cómo pautar mejor en redes sociales. Y todos parece ser que creen ser expertos y no es así. Sí, también eso es otra cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Que la vida virtual ha permitido que mucha información empírica salga al mismo nivel que la información académica y formal. Entonces hay que saber discernir esa fuente de información y tanto gurú que hemos visto ahora en miles de webinars. Creo que es importante saber y tener ese discernimiento de esa fuente de información. Sí, y saber identificar que sí, que no, pero a veces al mismo tiempo, como consumidores que somos también, o sea, podemos, en el caso de salir en formación, en capacitar, a mí me ha tocado, yo creo que a usted también, pero hay que diferenciar lo que realmente está como capacitándose para eso o teniendo las competencias necesarias para hacer eso. Así es. Y es un proceso de formación para poder formar también. Definitivamente. Y al igual que alguien que hay que ser muy responsable en el hecho de decir somos expertos en. ¿Hasta qué nivel? Porque también la base científica pues es muy importante también, ¿verdad? La base científica y la base de experiencia también, porque es complementario. Tal vez no hablando tanto de mercadeo, pero por ejemplo, como alguien que no ha tenido una experiencia de convivir con una familia completa, trabajar en su sala, en su casa, tener 2 niños corriendo por detrás, alguien que no tiene esa experiencia nos viene a decir a través de un webinar,
cómo mantener la calma en estos momentos y cómo trabajar eficientemente. Entonces creo yo que esas cosas hay que buscar, exacto, la voz autorizada y la experiencia que maneja. Sí, aquí Carlos, usted tiene bastante experiencia, por supuesto, en el tema de investigación. ¿Cuáles son los hallazgos que podríamos conversar hoy? Importantes, siempre con ese enfoque para el emprendedor, la emprendedora que obviamente puede estar en un rubro o en este caso pueden tener negocios muy tradicionales, pero a la vez digamos que sí tiene las competencias y las habilidades y se ha puesto a emprender en el mundo tecnológico. Pero ¿qué hallazgos hay para poder pues, compartir con estas personas? Es interesante ver que muchas de las investigaciones que nosotros hacemos, yo manejo una estadística. De todos los proyectos que manejamos a lo largo de un mes, de un año, hablemos de un año, que es una cantidad considerable, el 30% de los proyectos es para evaluar una idea, un potencial de un negocio, un potencial de un mercado nuevo. El 70% de esos estudios es para ver por qué no funcionó lo que yo hice. Entonces, no debería ser así. No debería ser así. La investigación es parte de los primeros pasos que hay que hacer, recopilar información. Y muchas veces la recopilación de la información la hacemos naturalmente. Si usted va a hacer un viaje largo en su vehículo, se sienta y tiene un tablero y usted lo primero que ve es, ¿tengo gasolina o no? Recopiló información. ¿Ya? Pero muchas veces el entusiasmo del emprendedor debe guiarse primero por la información. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el recurso suficiente para reponerse de una mala decisión de mercado, de abrir un negocio con un concepto erróneo. El emprendedor tiene que recoger la mayor cantidad de información que pueda para tomar una decisión más acertada y poder eficientar su poco recurso que tiene. Entonces, muchas veces hemos encontrado en los estudios que tal vez ese es el gran hallazgo. La gente hace el estudio a posteriori, cuando ya invirtió, cuando ya hizo su lanzamiento, cuando ya definió sus productos, cuando dijo voy a publicar, voy a pautar en esta forma y este es el anuncio que voy a sacar. Y entonces después regresa al paso inicial, que es la investigación para decir por qué no funcionó esto. En lugar de evaluar y decir, ¿irá a funcionar esto? Sí. ¿O no irá a funcionar? Ahora, también hay otros casos donde la gente piensa que los estudios de mercado son una bola de cristal, que dicen, quiero hacer un negocio, hágame un estudio de mercado para ver qué está pegando ahorita. Entonces... demasiado abierta la intención también. Demasiado abierto, sí. Si los estudios de mercado fueran una bola de cristal que revela qué está pasando de la nada, bueno, yo estaría sentado a la par de Bill Gates ahorita, ¿verdad? Sí, y yo a la par suya. Sí, hay que tener en cuenta esto. Se debe tener una idea, una hipótesis, un proyecto para evaluarlo y saber con quién va a pegar, con quién no va a pegar, qué gusta, qué no gusta o cómo puedo mejorarlo. Sí, a veces el desconocimiento de cómo formular esto, o sea, la base de metodología de investigación, pero al más mínimo, o sea, no al más mínimo nivel, sino al entendimiento de la importancia de, por lo menos. Sí. Eso hace falta un poco, ¿verdad? Como compartir más con emprendedores de cuáles podrían ser esos pasos, pero ¿por qué llegar a tener que decir al final de al tener un lanzamiento que no funciona en 3 meses, 6 meses, no sé, si podemos hacerlo como usted nos dice al principio? Al principio. ¿Por qué no investigamos antes? Ahora, todas las fuentes de investigación pues pueden ser fuentes algunas muy fuertes y poderosas, buenas evidencias, pero hay otras que son bastante débiles. Pero a veces el desconocimiento del emprendedor. ¿Dónde buscar? ¿A quién escuchar? ¿Qué no escuchar definitivamente, Carlos? Yo le quiero contar una anécdota que la vengo contando desde hace unos 6, 7 años. Por lo general, el perfil de cliente siempre ha sido un nivel de empresa grande, corporativo, regional, internacional. Sin embargo, la solicitud de servicios de estudios de mercado por parte de pymes ha aumentado considerablemente los últimos años, los últimos 5 o 6 años. Y creo que hay 2 razones. Una, porque hay mucho profesional que llevó su carrera en una empresa grande, conoció el valor de la investigación, se retira, se independiza y quiere formar su negocio. Y entonces quiere formalizarlo, quiere operar de una manera profesional.
Entonces busca la investigación. Sin embargo, la anécdota que yo le quiero contar es que fue el primer cliente pyme que tuve hace unos 6, 7 años. No hace mucho, ya, digamos unas 2 décadas en este negocio. Vino una persona, llegó a nuestra oficina, y era una persona que quería poner una tienda de repuestos en Zambrano, en una aldea de 3.000 o 4.000 personas. Y dijo, quiero investigación y quiero información del mercado si esta tiendita de repuestos va a funcionar acá, a la orilla de la carretera, allá en Zambrano. Y se le hizo su estudio, con su presupuesto limitado, y se le dijo, esta información es direccional, no tiene todo el rigor científico que tiene un estudio grande, pero le arrojó resultados importantes y él tomó su decisión. Entonces no se trata de que si es alguien que tiene mucha preparación o no, sino que es alguien que tiene mucho sentido común y sabe y desconfía de sus presunciones. Entonces buscó información seria con un grado de certeza no elevado porque no tenía el presupuesto, pero él tomó su decisión y se protegió él y protegió su patrimonio de no hacer una mala inversión. Así es. Hay una oportunidad entonces en las micro y pequeñas empresas, en el sentido de que uno puede decir, esta investigación, digamos que 5 empresas, puede servir a 5 empresas y no solo a una que pueda pagar ese estudio. Claro. Esto podría generarle oportunidades independientes, o sea, sí, no necesariamente trabajando juntos. Así es. Pero se da esto de que los emprendedores hoy digan, tenemos esta pequeñita empresa, quiero investigar, ¿quién más quiere investigar conmigo? Unámonos y hagamos este trabajo. Mire, es curioso, es fabuloso eso que acaba de decir, porque cuando ya se tiene el sentido de la importancia de la información, cuando alguien ya la obtiene no la quiere soltar ni la quiere revelar. Entonces casi no se da. Al principio sí, todo el mundo piensa, no, yo sé, esto va a dar resultado, yo sí siento que esto va a salir bien, pero cuando ya se tiene información formal, seria, la gente se la esconde, ¿verdad? Quieren esconderlo. Entonces es difícil compartirlo y creo yo que eso es una barrera que se puede romper fácilmente porque existe el concepto de estudios sindicados, donde varias personas, sí, y se le llama ómnibus, todos pagamos poquito y nos vamos al mismo lugar. Pero sí sería algo interesante que todo el mundo lo conociera. Mire, un servicio nuevo para su empresa. Definitivamente. Sí, es que es importante eso. Yo veo la necesidad y digo, todos quisiéramos conocer cierta información. No tiene nada de malo si al final tenemos, digamos, diferentes tipos de servicios, los productos ni compiten entre sí. Así es. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Entonces ahí puede haber una oportunidad para investigar. Y mucho de lo que se investiga se publica y otro se guarda. Sí. En mi caso, a mí me encanta, estoy estudiando, le cuento. Ay, qué bien. Sigo estudiando investigación en temas de proyectos y lo voy a enfocar al área de la salud. Ese es el plan hasta este momento, pero digo, ¿de qué va a servir toda la investigación que se haga si yo no la publico? Porque es tema salud, ¿verdad? Es importante. Y la divulgo y al final alguien va a seguir y ejecuta el proyecto porque yo no estoy en el área médica, digamos. Sí. Pero sí quiero cambiar algo o por lo menos proponer algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se guarda y qué no se debería de guardar, Carlos? Mire, cuando un estudio se hace con fines de compartir el conocimiento, sí debería ser de dominio público todo lo que se hace. Lo que sucede es que el patrocinador del estudio, ¿quién va a pagar algo por una información que se va a regalar? Entonces, desafortunadamente, el modelo que vivimos ahorita es que es dueño de la información quien la paga. Y existe mucho rigor en la manera como se maneja ese tema de la información, no debe haber filtración. En esta parte de estudios de mercado, un día se trabaja para una marca, al día siguiente se trabaja para su propio competidor. Entonces, cada uno de ellos son los dueños de esa información y lo atesoran a veces que ni siquiera distribuyen eso en toda la organización, ¿verdad? O por pedacitos, ¿verdad? Y sobre todo es cuando un área salió mal. Mira, aquí saliste mal, te evaluaron mal. Pero sí sería fabuloso contar con una fuente que ayudara a financiar todo este tipo de estudios, que proveyera información
para que ayudara, por ejemplo, a este sector micro, pyme, a tener ese insumo y que le ayudara a tomar decisiones, profesionalizarse, que no, realmente es lastimoso ver cómo mucha gente tiene su dinero, lo ahorra, le pone toda su fe y todo su trabajo en una inversión y ver que cierra. Y ver que cierra, porque tal vez no tenía luz, y la luz es la información. Sí, la luz es la información. A veces no queremos saber cómo nos encontramos en nuestro organismo, si estamos en salud o no, mejor no saber, pero la verdad es que hay que saberlo para poder enfrentarlo, solucionarlo, ver por otras nuevas rutas. Así es. Y es igual en todo, ¿verdad? Es el espejo a la salida de su casa. Sí. ¿Y cuál ha sido su momento eureka? Ese momento en el que diga, este es aquí, la gran invención, la gran idea surgió. Mire, hay varios y se repite cada vez en cada proyecto y le voy a explicar por qué. Con nuestro equipo hablamos de que hacer un estudio de mercados es como lanzar un cohete. No tiene 2 intentos para hacerlo. ¿Por qué? Porque cada estudio es diferente. Cada estudio es diferente y todas las veces estamos haciendo algo nuevo por primera vez. Cada quien tiene sus objetivos. Entonces, algo importante es cuando uno se siente eureka, es cuando, y lastimosamente no es un momento al instante que uno termina el trabajo. Eso lo viene a ver uno 2, 3 años después, cuando, por ejemplo, viene un director general de una compañía y nos encontramos 2 años después de que se le hizo un estudio y dice, ¿sabes qué? Solo andas 2% abajo de las proyecciones de que salía tu estudio en las ventas. Funcionó. Funcionó. Entonces, es un eureka estresante. Compartido. ¿Perdón? Es un eureka compartido con ese cliente. Es compartido, sí, porque usted presenta los resultados, dice, estos son los números, y en una sala donde hay 10 ejecutivos, habrá gente que está de acuerdo y otra gente que no está de acuerdo. Pero los números están ahí, el proceso se hizo, a veces no hay que atacar al mensajero, sino hay que atacar el mensaje. Así es. Entonces, mucha gente dice, vos decís que tanto por ciento. No, no lo digo yo, lo dicen las 2,000 personas que entrevistamos, ¿verdad? Exacto, es una responsabilidad colectiva. Definitivamente, eso es. Pero nosotros solo somos el instrumento. Ya, obviamente hay un proceso. ¿Y cuáles son los mecanismos hoy para las opciones que tiene el emprendedor de hoy también? Que muchos están, como dije al principio, ¿verdad? Hay tradicionales que en su mayoría, pero también hay muchos tecnológicos, sociales, aquellos que están arriesgando a hacer algo diferente, que pueden tener un capital y que sí digan, bueno, yo quiero hacer una investigación, por dónde me voy, pero ¿qué opciones hay? ¿Cómo se investiga hoy? ¿Cuáles son las maravillas que usted tiene? Hay opciones. Por ejemplo, nosotros hemos lanzado un servicio que se llama Cheetah Research. El cheetah es el animal más rápido que hay sobre la Tierra, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Por qué se llama así? Porque es un modelo de estudios de mercado que entregamos resultados en 24, en 48 horas. Son encuestas rápidas para tomar el pulso, valorar alguna idea. Entonces, es una plataforma que está en línea. Usted le da clic al menú de tipo de estudios, dice cuánta gente quiere encuestar, en qué ciudad, ahí le sale el precio, pone la orden y en 24 horas tiene su estudio. Entonces, y a un precio mucho más bajo que un estudio formal, que obviamente hay diferencias. Una cosa no sustituye a otra, pero a veces no tener información de primera mano. Pero una opción. Es una opción, definitivamente. Y es una opción para todo el mundo. Para alguien que diga, mire, quiero poner esta tienda online que va a hacer esto, esto y el otro. ¿Ok? Lo evaluamos en 24 horas, en 48 horas se sabe cómo está. Pero también le sirve a un ejecutivo de alto nivel que tiene una presentación gerencial el lunes y va con 2 o 3 ideas de campañas. Entonces lo testeamos rapidito ahí y de esa manera se evalúa eso. Y lo del reconocimiento facial, ¿qué funciona más para poderle dar como opción a los emprendedores? Digamos que a mí, ¿qué me podría funcionar? Por lo menos contemplar para yo irme a investigar y después a darle la llamada a usted, ¿verdad, Carlos? Es algo interesante. La parte de neurociencias es muy valiosa, por ejemplo, cuando estamos evaluando ideas nuevas, piezas de comunicación, incluso hasta para degustar productos alimenticios. ¿Por qué?
porque eso nos permite conocer a través de pequeños microgestos que la gente hace con su cara. Utilizamos electroencefalografía emocional, que se le pone a la persona una diadema que mide toda su actividad cerebral. ¿Cómo reacciona? Y entonces de entrada eso puede dar una respuesta rápida y decir, vi este anuncio, no levantó la menor emoción. Se ve en la línea del encefalograma la línea plana, ¿verdad? O por ejemplo cuando la gente está degustando un nuevo producto, prueba y entonces su reacción natural es fisiológica y eso no puede ocultarlo. Eso no se puede ocultar. Somos naturales Entonces y eso lo reaccionamos ante medimos. Y eso lo medimos y podemos tener ya indicios de que va a funcionar y que no. Qué bien. Este tiempo se ha ido súper rápido, la verdad. Sí. Me llama la atención porque, digamos, en una feria podríamos implementar esto prácticamente con ese montón de emprendedores tradicionales de las que hablo, que tienen gastronomía, que tienen productos específicos para evaluar eso. Así que, bueno, esperamos que poder hacerlo en una feria nacional. Con gusto. Que vamos a hacer que nos inviten a esa feria, porque, o tal vez la promovemos La nosotros. promovemos nosotros, ¿verdad? Sí, pero sería interesante. Hay personas que no saben qué hacer y para eso estamos, ¿verdad? Para poder decir, esta es la opción, la unión hace la fuerza. Para mí sí, la información es poder, hay que conocer. ¿Cuál sería como, no sé, como el mensaje para que pueda trasladarlo después de esta conversación a todos los emprendedores? Se lo voy a decir de una manera. El 90% de las veces que vamos a presentar un estudio, siempre alguien pregunta, ¿cómo salimos? Y la respuesta siempre es, bien. ¿Por qué? Porque es mejor saber cómo estoy a no saber cómo estoy. Así que no hay que tener miedo a la información. No hay que tener miedo y a la hay que hacer investigación de lo que estamos queriendo emprender. Un nuevo servicio, algo que queramos implementar, un producto que ya tiene demasiados años y que tenemos la duda de tenemos que sacarlo más bien porque ya no nos está funcionando. Hay que ser realistas y hay que ver todas las posibilidades. Proyectos vienen y van. ¿Sí? Tendríamos nosotros que entender el mercado para poder seguir accionando en esto que hemos elegido como carrera, que el emprendimiento es una gran carrera. La base de la investigación y del éxito es la humildad. La humildad de estar claros que nadie es gurú en nada, que nadie tiene el don de la sabiduría absoluta y que lo único que yo tengo en mi cabeza son presunciones. La investigación lo que hace es validar o desacreditar esas presunciones. Bueno, definitivamente voy a ponerlo en práctica y lo voy a compartir con todos los amigos emprendedores que tengo, Carlos. Ha sido de verdad un gusto. Gracias. ¿Se ha sentido bien? Feliz. Sí. Cómodo, súper cómodo. Vamos a volver entonces a tener otra conversación. Ya Claro sabe que sí. estamos para hablar de negocio y en este caso para hablar de tendencias de negocios. Ha sido un gusto para mí conversar hoy con usted. Muchas gracias, Pamela. Nos vamos pero con la mascarilla. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a usted por invitarnos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Cuídese. Igual.